Muy buenos días. Ya estamos en la recta final de las Noches Santas. Y bueno, como siempre, recordar que hoy es 2 de enero y son las 8:30 de la mañana, cuando muchos pueden estar en encuentros familiares porque tienen visitas y entonces desconectados por completo, viviendo en una playa, en un paseo. Nosotros estamos acá. ¿Ok? Y eso es importante. Y quisiera tocar un pequeño tema antes de comenzar, y es la virtualidad y la presencialidad. El hecho de estar en estos medios no nos quita la presencialidad, aunque sabemos que no va a ser completa. Cuando estamos uno al lado del otro y podemos abrazarnos, podemos estar en algo que la misma antroposofía reconoce como nuestros corazones se acompasan cuando estamos frente a frente. ¿Ok? Sin embargo, ya hay antropósofos que están midiendo eso y se dan cuenta que también pasa en la virtualidad cuando hay una intención de estar juntos. Entonces, ese es como el mood, el ánimo que le quisiera dar a esta sesión. Estemos presentes. Así como le dedicamos el momento a abrazar a alguien y estamos allí, es esa intención la que tenemos que poner en esta sesión en particular. Así que voy a compartir los archivos. Vamos a buscar acá. Cáncer, querubines, armonía, la serpiente en el puño de la espada, sabiduría. Hay que ocuparse de lecturas elevadas. Es la noche del gran mandamiento. El misterio del obrar. ¿Quién dirige nuestra alma? ¿Quién es el Señor de nuestra alma? ¿Quién es el autor de nuestros actos? Tenemos la libertad. Debemos fortalecer la buena voluntad en nosotros. Estas fueron las instrucciones para cáncer de Rudolf Steiner para Herbert Hahn. Y ahí escuchamos la palabra querubines. Y querubines ha sido muy popular en la cultura. Sin embargo, desde la antroposofía, ellos irradian en la constelación de Cáncer y se emanan los seres de la armonía. Fue la acción de ellos que creó el cinturón protector de las estrellas alrededor de nuestro sistema, separando de la totalidad del macrocosmos. Ellos traen el impulso para que las transiciones de un ciclo a otro se produzcan de forma armoniosa. Actúan en forma de espiral cuyas fuerzas vienen en un ciclo previo, crean cubierta y se mueven a un siguiente ciclo, de forma repetitiva y armoniosa. Podemos observar los espirales en ciclos más pequeños. Son ellos quienes cuidan que la semilla del otoño renazca como una nueva planta en primavera. Estas transiciones a veces se presentan en forma dramática,
en forma de crisis. Esta noche recibimos los impulsos que aportan la fuerza que nos armonizan con lo nuevo y crean abrigo para que los momentos de transición se produzcan de forma armoniosa. Esta noche deja de lado el temor de lo que está en transición en tu vida. La región de Cáncer, los querubines, espíritu de la armonía, traen a nosotros la fuerza de armonía hacia lo nuevo y la calidez en los momentos de transición. El apóstol es Felipe. Ahora escucharemos el cuento de Hansel y Gretel, también llamado como Juanito y Margarita. Es otra versión. Ok. Comienzo. Sí, mi corazón, todo tuyo. Ya en pantalla está. Gracias. Cuento Hansel y Gretel. Juanito y Margarita. Junto a un bosque muy grande vivía un pobre leñador con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer. Y en una época de carestía que sufrió el país, llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente dijo, suspirando a su mujer: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda? Se me ocurre una cosa, respondió ella. Mañana de madrugada nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego, les daremos un pedacito de pan y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, replicó el hombre, eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque? No tardarían en ser destrozados por las fieras. No seas necio, exclamó ella. ¿Quieres pues que nos muramos de hambre los 4? Ya puedes ponerte a cerrar las tablas de los ataúdes. Y no cesó de importunarle hasta que el hombre accedió. Pero me da mucha lástima, decía. Los 2 hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que su madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel: ahora sí que estamos perdidos. No llores, Gretel, la consoló el niño, y no te aflijas, que yo me las arreglaré para salir del paso. Y cuando los viejos estuvieron dormidos, levantóse, pusóse la chaquetita y salió a la calle por la puerta trasera. Brillaba una luna esplendorosa y los blancos guijarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura. Hansel los fue recogiendo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: nada temas, hermanita, y duerme tranquila. Dios no nos abandonará. Y se acostó de nuevo. A las primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, holgazanes, levantaos, hemos de ir al bosque por leña. Y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió: ahí tenéis esto para mediodía, pero no los comáis antes, pues no os daré más. Gretel se puso el pan debajo del delantal, porque Hansel llevaba los bolsillos llenos de piedras, y emprendieron los 4 el camino del bosque. Al cabo de un ratito de andar, Hansel se detenía de cuando en cuando para volverse a mirar hacia la casa. Dijo el padre: Hansel, no te quedes rezagado mirando atrás. Atención y piernas vivas. Es que mira el gatito blanco que desde el tejado me está diciendo adiós, respondió el niño. Y replicó la mujer: tonto, no es el gato, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea.
Pero lo que está haciendo Hansel no era mirar el gato, sino ir echando blancas piedrecitas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre: recoged ahora leña, pequeños, os encenderé un fuego para que no tengáis frío. Hansel y Gretel reunieron un buen montón de leña a menudo, prepararon una hoguera y cuando ya ardió con viva llama, dijo la mujer: poneos ahora al lado del fuego, chiquillos, y descansad, mientras nosotros nos vamos por el bosque a cortar leña. Cuando hayamos terminado, vendremos a recogeros. Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca, pero en realidad no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar allí sentados, el cansancio les cerró los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando ya era noche cerrada. Gretel se echó a llorar, diciendo: ¿cómo saldremos del bosque? Pero Hansel la consoló: espera un poquitín a que brille la luna, que ya encontraremos el camino. Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, el niño, cogiendo de la mano a su hermanita, guióse por las guijas, que brillando como plata batida le indicaron la ruta. Anduvieron toda la noche y llegaron a la casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra, quien al verlos exclamó: diablo de niños, ¿qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Creíamos que no queríais volver. El padre, en cambio, se alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia por haberlos abandonado. Algún tiempo después hubo otra época de miseria en el país, y los niños oyeron una noche cómo la madrastra, estando en la cama, decía a su marido: otra vez se ha terminado todo. Solo nos queda media hogaza de pan y San se acabó. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevaremos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino, pues de otro modo no hay salvación para nosotros. Al padre le dolía mucho abandonar a los niños y pensaba: mejor harías partiendo con tus hijos el último bocado. Pero la mujer no quiso escuchar sus razones y lo llenó de reproches e improperios. Quien cede la primera vez, también ha de ceder la segunda. Y así, el hombre no tuvo valor para negarse. Pero los niños estaban aún despiertos y oyeron la conversación. Cuando los viejos hubieran dormido, levantóse Hansel con intención de salir a proveerse de guijarros, como la vez anterior, pero no pudo hacerlo, pues la mujer había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita, para consolarla: no llores, Gretel, y duerme tranquila, que Dios, nuestro Señor, nos ayudará. A la madrugada siguiente se presentó la mujer a sacarlos de la cama y les dio su pedacito de pan, más pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Hansel iba desmigajando el pan en el bolsillo y deteniéndose de trecho en trecho, dejaba caer miguitas en el suelo. Hansel, ¿por qué te paras a mirar atrás?, preguntóle el padre. Vamos, no te entretengas. Estoy mirando mi palomita que desde el tejado me dice adiós. Bobo, intervino la mujer, no es tu palomita, sino el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Pero Hansel fue sembrando de migas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca había estado. Encendieron una gran hoguera y la mujer les dijo: quedaos aquí, pequeños, y si os cansáis, echad una siestecita. Nosotros vamos por leña. Al atardecer, cuando hayamos terminado, volvemos a recoger. Al mediodía, Gretel partió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos, sin que nadie se presentara a buscar los pobrecillos. Se despertaron cuando era ya de noche oscura.
Hansel consoló a Gretel diciéndole, espera un poco, hermanita, a que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan que yo he esparcido y que nos mostrarán el camino de vuelta. Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni una sola miga. Se las habían comido los 1000 pajarillos que volaban por el bosque. Dijo Hansel a Gretel, ya daremos con el camino, pero no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Sufrían además de hambre, pues no habían comido más que unos pocos frutos silvestres recogidos del suelo. Y como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, echáronse al pie de un árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la marcha, pero cada vez se extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto en su ayuda, estaban condenados a morir de hambre. Pero he aquí que hacia mediodía vieron un hermoso pajarillo blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol, y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita, en cuyo tejado se posó. Y al acercarse, vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran de puro azúcar. Mira qué bien, exclamó Hansel, aquí podremos sacar el vientre de mal año. Yo comeré un pedacito de tejado y tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás cuán dulce es. Se encaramó el niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras su hermanita mordisqueaba en los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. ¿Será acaso la ratita la que roe en mi casita? Pero los niños respondieron, es el viento que sopla violento, y siguieron comiendo sin desconcertarse. Hansel, que encontraba el tejado sabrosísimo, desgajó un buen pedazo, y Gretel sacó todo un cristal redondo y se sentó en el suelo comiendo a dos carrillos. Abrióse entonces la puerta bruscamente y salió una mujer viejísima que se apoyaba en una muleta. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos. Pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo, hola pequeñines, ¿quién os ha traído? Entrad y quedaos conmigo, no os haré ningún daño. Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita, donde había servida una apetitosa comida, leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a dos camitas con ropas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita de pan con el único objeto de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Esto era para ella un gran banquete. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo para sus adentros, con una risotada maligna, míos son, estos no se me escapan. Levantóse muy de mañana antes de que los niños se despertaran, y al verlos descansar tan plácidamente con aquellas mejillitas tan sonrosadas y coloreadas, murmuró entre dientes, serán un buen bocado. Y, agarrando a Hansel con su mano seca, llevólo a un pequeño establo y lo encerró detrás de una reja. Gritó y protestó el niño con todas sus fuerzas, pero todo fue inútil. Dirigióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y gritándole, levántate, holgazana, ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado me lo comeré. Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano. Hubo de cumplir los mandatos de la bruja.
Desde entonces a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras Gretel no recibía sino cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía, Hansel, saca el dedo que quiero saber si estás gordo. Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesecito y la vieja, que no tenía la vista, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del niño y todo era extrañarse de que no engordara. Cuando al cabo de 4 semanas vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso aguardar más tiempo. Anda, Gretel, dijo a la niña, a buscar agua. Ligera, esté gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré. Qué desconsuelo el de la hermanita, cuando venía con el agua y cómo le corrían las lágrimas por las mejillas. Dios mío, ayúdanos, rogaba. Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque, por lo menos habríamos muerto juntos. Basta de lloriqueos, gritó la vieja, de nada han de servir. Por la madrugada, Gretel hubo de salir a llenar de agua el caldero y encender el fuego. Primero coceremos pan, dijo la bruja. Ya he calentado el horno y preparado la masa. Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan, mandó la vieja. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero Gretel le adivinó el pensamiento y dijo, no sé cómo hay que hacerlo, ¿cómo lo haré para entrar? Habráse visto criatura más tonta, replicó la bruja. Bastante grande es la abertura, yo misma podría pasar por ella. Y para demostrárselo se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Gretel de un empujón la precipitó en el interior y cerrando la puerta de hierro corrió el cerrojo. Allí era de oír lo de chillidos que daba la bruja. ¡Qué gritos más pavorosos! Pero la niña echó a correr y la malvada hechicera hubo de morir quemada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Hansel y le abrió la puerta, exclamando, Hansel, estamos salvados, ya está muerta la bruja. Saltó el niño afuera como un pájaro al que se le abre la jaula. Qué alegría sintieron los dos y cómo se arrojaron el cuello uno del otro y qué de abrazos y besos. Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. Más valen estas que los guijarros, exclamó Hansel, llenándose de ellas los bolsillos. Y dijo Gretel, yo también quiero llevar algo a casa. Y a su vez se llenó el delantal de pedrería. Vámonos ahora, dijo el niño, debemos salir de este bosque embrujado. A unas 2 horas de andar llegaron a un gran río. No podremos pasarlo, observó Hansel. No veo ni puente ni pasarela, ni tampoco hay barquita alguna, añadió Gretel. Pero allí nada un pato blanco y si se lo pido, nos ayudará a pasar el río. Y gritó, Patito, buen patito mío, Hansel y Gretel han llegado al río. No hay ningún puente por donde pasar. Sobre tu blanca espalda nos quieres llevar. Acercóse el patito y el niño se subió en él, invitando a su hermana a hacer lo mismo. No, replicó Gretel, sería muy pesado para el patito. Vale más que nos lleve uno tras otro. Así lo hizo el buen pato, y cuando ya estuvieron en la orilla opuesta y hubieron caminado otro trecho, el bosque les fue siendo cada vez más familiar, hasta que al fin descubrieron a lo lejos la casa de su padre. Echaron entonces a correr, entraron como una tromba y se colgaron del cuello de su padre. El pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque. Y en cuanto a la madrastra, ella había muerto. Volcó Gretel su delantal y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por el suelo, mientras Hansel vaciaba también a puñados sus bolsillos. Se acabaron las penas y en adelante vivieron los tres felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias, Gloria. Tomémonos un minuto, como todos los días.
Y cuando alguien ya esté preparado, levanta la mano. Gloria. Mm. Bueno, a mí este cuento es un cuento muy clásico, ¿no? Yo lo había leído cuando estaba pequeño. Sin embargo, uno lee como un resumen cortico, ¿no? De las selecciones esas de cuentos. Particularmente no sabía la historia de Hansel y Gretel porque habían llegado a ese bosque. Generalmente lo cuentan como que cuando ya llega a la casa de la bruja, ¿no? Eh, pero a mí me conmovieron varias cosas de este cuento. A mí me conmovió, por una parte, la, la fragilidad del papá, la falta de entereza de decir, mira, no, o sea, no voy a ir a abandonar a mis hijos, sino que yo voy no sé, luchar un poquito más, ¿no? Sencillamente él se dejó arrastrar por la decisión que había tomado la madrastra, una decisión tan horrible, ¿no? Y me conmovió mucho Gretel. Nunca me había percatado de ella, porque Gretel se dejaba llevar siempre. O sea, dejaba que el hermanito la salvara, o sea, decidiera cómo salvarlo, ¿no? Sin embargo, ya con el hermano eh, que estaba encerrado en el establo y ya, bueno, ya su destino estaba, de alguna manera, ella estaba ayudando a que él hiciera lo que la bruja quería hacer. Ella desde ese momento tomó una decisión y tomó la decisión de matar a la bruja, de encerrarla en esa hoguera. Y después de allí me di cuenta que Gretel entonces también decía cosas, por lo menos lo del pato cuando fueron a cruzar el río, que ella observó y le dijo, no, pero es que es mejor que haya dos viajes, etcétera. Y antes ella era como una niña muy frágil, ¿no? Se veía como la niña a la que había que proteger, en todo caso, ¿no? Y Hansel la protegía. Eso me conmovió. Y da la sensación de que solo somos fuertes cuando nos queda sino la opción de ser fuertes, ¿no? Esa es una frase que generalmente dicen en los tiempos de incertidumbre y como leímos inicialmente, el día de hoy es para esos momentos de transición, para que sean de forma armoniosa, para que se manifiesten las fuerzas necesarias, el coraje, el amor, la entereza, la confianza, la esperanza, en esos momentos de transición. Y de verdad que Gretel es el personaje que más, en el que más se percibe esa, esa Ese, forma, ¿no? Y Hansel era, Dios no nos va a abandonar. Él estaba como más, ya también él dice su hermanita, o sea, estamos hablando de que él era el mayor, entonces ya estaban como en estadios diferentes. mm, Gracias, Gloria. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario del cuento? Painet. Hola, una de las frases que más me gustó es cuando dicen, Gretel partió su pan con Hansel.
ya que él había esparcido el suyo por el camino, ¿no? Y tal vez tiene que ver con mi experiencia y mi crianza católica, a propósito de todo lo que significa partir el pan, ¿no? En el marco del catolicismo, que entendemos que es ese cuerpo de Cristo consagrado allí en ese pan, que se hace presente, pues. Y, y lo bonito de la figura de que ella parte el de ella con su hermano, pero su hermano ya venía desde antes por el camino, dejando el suyo, ¿no? O sea, entregándolo. Entonces, no sé, esa frase cuando la escuché para mí fue poderosa, hermosa, y me identifico mucho con esa frase porque de alguna manera este ha sido un poco mi anhelo y mi centro, mi motivación en la vida, ¿no? Ese vivir desde allí, desde partir el pan. ¿Qué significa para mí partir el pan? Darse, entregarse al otro, vivir la comunión y la fraternidad. Eso significa para mí. Entonces, bueno, quería compartir eso. Hay muchas cosas más, por supuesto, todo el tema de ese falta de valor del padre, ¿no? Pero porque estaba, fíjate que él estaba claro, él mismo pensó en un momento, mejoraría compartir el último pedazo de pan, fíjate que vuelve lo del pan, ¿no? Él lo sentía dentro, con tus hijos, pero sin embargo, aunque él escuchaba esa voz dentro de él, le faltaba el valor para aplomarse, ¿no? Entonces, el tema del temor por la incertidumbre, por no saber cómo lo van a resolver, qué es lo que viene, y que lo hace a él como, aún escuchando su voz, mantenerse allí como sin tomar, sin plantarse y tomar una posición diferente, ¿no? Eso también, bueno, la confianza de que ya se mencionó de Hansel, que en todo momento no te preocupes, hermana, Dios no nos abandonará, Jesús va a venir en nuestro auxilio, todo eso es maravilloso. El cansancio de los niños, ¿no? Por el camino. Bueno, eso en general, pero la primera frase fue lo que más me movió. Gracias. Gracias, Fainé. Stevie y Aisir. Feliz día. Bueno, este cuento hoy me llamó la atención la actitud del padre, ¿no? Que luego la veo en contraposición a cómo actuó Gretel resueltamente. Entonces, realmente él estaba hechizado por su mujer y a pesar de estar claro, termina siendo lo que ella estaba disponiendo. Y pienso en eso, me hace como, me llama a la conciencia de revisar eh, los hechizos que muchas veces tenemos. El hechizo llega a través de la palabra y cuántas veces nosotros, o sea, porque nos dicen algo, eh, realmente terminamos como, bueno, o viéndolo así o aceptándolo así, al fin y al cabo terminamos haciendo eso. Entonces, bueno, ¿cuántos hechizos realmente tal vez tenemos que romper? ¿Cuántos hechizos nos dijeron de niños, tú eres así, tú eres asado? Y en realidad no es cierto, son simplemente hechizos. Y en contraposición a eso está Gretel, que escucha y percibe, o sea, ella cuando la bruja la mandó al horno, ella sintió el pensamiento de la bruja. Y entonces eso más bien a ella le da la luz a ver qué era lo que ella podía hacer. Y lo hace. O sea, lo percibe y se arma de valor, porque hay que tener valor para hacer algo así. Pero realmente hay que acabar con lo que hay que acabar, ¿no? Y, y yo todavía cuando van por el camino, que si el patito y tal, y yo decía, Dios mío, ¿será que la bruja le va a salir por ahí? Que el patito está encantado también, le va a hacer algo, no los va a llevar, todavía cuando llegan a la cabaña, y entonces fue un alivio cuando no, ya la madrastra había muerto.
Yo creo que cuando Gretel mata a la bruja ya muere también la madrastra, o sea, se acaban una cantidad de hechizos y embrujamientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eh, este día me da mucho aliento, mucha alegría, mucho como sosiego de saber que ese camino de transformación que nos hemos planteado, que queremos, que deseamos, que hemos decidido y elegido, tiene esa ayuda de realizarse con un proceso, de saber que está en esa ayuda allí, de esos querubines que van a suavizar, que no tiene por qué ser traumático como muchas veces nos han embrujado y hechizado pensando que todo lo que sea cambio y transformación tiene que ser por el dolor y el sufrimiento, sino que hay otras formas, hay otros caminos. Se puede recibir la ayuda para que sea de una manera diferente, mucho más armoniosa. Y bueno, eso con este cuento fuerte. Gracias, gracias. Gracias, Yaisir. Muy bueno eso que tocas porque realmente vemos cómo cada quien reaccionaba al cambio de manera diferente. Y en el texto nos dice, ¿quién dirige nuestra alma? Entonces eso que a veces esos hechizos, esas influencias del entorno, o sea, realmente nosotros estamos en nuestro yo o vivimos como, como bandera al viento, por decirlo de alguna manera. Irving, Irving, tenías la mano levantada, era un error. Ah, sí, Ah, ok. se me, se me cayó la conexión. Quería comentar que bueno, lo que observo y lo que me conecta con este cuento es la inocencia de los niños, eh, que siento que nunca se perdió, incluso con la ilusión cuando se encontraron en esa casa de dulce y pan. Y más allá de esa inocencia, la voluntad de ambos eh, de tomar acción. Y veo ahí incluso cuando conspiran estas fuerzas oscuras, en la cual Gretel veo como esa evolución en el recorrido de la historia, cómo se ha fortalecido, aún con su miedo su sensibilidad. Este, y lo demostró para mí en el momento que echa a la bruja al horno. Entonces, como lo que dice Jai, como que sintió ese pensamiento de la bruja y o es ella o soy yo. ¿Me explico? Entonces, eh, de cierta forma, pudiera ser, eh, no sé, como egoísta, pero al final está en ese escenario de la espada y la pared y hay que tomar decisión. Entonces, bueno, nada, me conecto con esa entereza, con esa voluntad y mal. O sea, que eso no está peleado con la inocencia, pues. Yaisir y Stevie volvieron a levantar la mano, luego Enrique y Carolina, pero no sé si es que se quedó levantada o es que... No, soy yo. Sí. Ah, ok, Stevie. Claro. Yo sí noto, Jennifer, y quería también esta duda. Estos cuentos, ¿no? Hay escenas, ¿no? Digámoslo así, pues escenas donde se repiten, ¿no? Se repiten, es un ciclo repetitivo. Aquí no se nota mucho, sino como que se repite dos veces la parte donde él deja las huellas, ¿no? Primero con piedrita y luego con el pan, ¿no? Pero en el bardo, en el cuento del bardo, se repite como cuatro veces, ¿no? Pero entonces va la princesa, la mujer le exige tal, entonces se repite esas escenas, se repite, ¿no? Ese ciclo allí tiene algo, ¿no? Me imagino que tiene algún sentido allí, pues. Y otra duda, bueno, digamos algo así que me quedó también, que bueno, que como tú dices, el yo, ¿no? El hombre en este caso representaría el yo y la mujer el alma.
y ella como que también le exige a él, pues, le exige algo, igual que el cuento del bardo y otros cuentos pues, que se repiten, donde la mujer exige algo y el hombre va sin, digamos, con duda y tal, pero igualito lo hace, pues. Entonces, esa repetición que se hace en estos cuentos sí tiene algo, ¿no? Tiene algo relacionado. Gracias. Sí, Stevie, y tocas dos puntos muy importantes. Primero, ayer yo mencionaba justamente el tema ayer o antier, el tema de los géneros y cómo en la literatura, para el estudio de los cuentos, generalmente el hombre es el yo, ¿ok? En la mayoría de las veces. Pero hay otras en las que el hombre representa el cuerpo físico y en la mujer ya no representa el alma, sino el cuerpo astral o el alma. Va a depender de la circunstancia, ¿ok? Y en estos casos en el que el yo no es suficientemente fuerte o el cuerpo físico no tiene decisión. El cuerpo físico es un instrumento. Entonces, depende de quién dirija el alma, el cuerpo físico va a actuar de una forma u otra, aunque va a dar señales. Cuando comemos mal, entonces nos sale la hipertensión, tenemos obesidad, tenemos problemas de azúcar, pero el cuerpo nos está diciendo, hey, lo estás haciendo mal, pero los impulsos dominan al cuerpo físico. Entonces, el hombre tiende a moverse en esos dos y la mujer tiende a moverse en esas dos, en el alma como una totalidad o en el cuerpo astral como el receptáculo de los impulsos, donde se manejan todas las emociones. Entonces, tienen como ese juego doble, ¿ok? A veces el cuerpo físico y el alma completa, a veces el yo y el cuerpo astral, pero va a depender de la mirada que le demos y generalmente tiene tres o cuatro análisis diferentes, ¿ok? Eso por un lado. Y por el otro, a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, acuérdense que yo hago terapia, cómo los arquetipos te presentan pruebas. Y ayer yo veía una entrevista de un actor colombiano, este famoso actor colombiano que hizo el papel de Pablo Escobar, y él decía, la vida te va a poner la prueba que tú necesitas y va a ser muy generosa con eso. ¿Ok? No va a ser pichirre a la hora de poner las pruebas que tú necesitas para espiritualizarte. Entonces, cuando uno estudia los cuentos, la madre biológica es Sofía, es el amor, es el cobijo. Y la madrastra representa la mamá que hace que los niños se levanten, la mamá que da la nalgada, la mamá que regaña, la institutriz. Generalmente ese es el arquetipo cuando la madre existe. Acuérdense que el cuento nosotros somos todos los personajes. Entonces, yo quiero a mi mamá cuando mi mamá me da comida, me abraza, me dice que me ama, y detesto a mi mamá cuando me dice acomoda la cama, recoge tu cuarto, está siendo grosero y me da una nalgada, o me castiga y no me deja salir a jugar con mis amigos. Entonces, es el arquetipo de madrastra. Y las brujas también son ese arquetipo. Y bueno, y nosotros lo hacemos en nuestra cultura, es que tomamos una bruja, te estás reconociendo desde el cuento cuál es el arquetipo con el que te relacionas en ese momento con el rol que está jugando la mujer. Y a mí me llama la atención que cuando vuelven, ya la mamá murió, ya la madrastra murió. Entonces hay veces en que lo que no sanas de las heridas, así como decía Yaisir, este tema de, bueno, es que nos hechizan nuestros padres cuando dicen que tú eres una gorda y no importa, te vuelves anoréxica, pero tú sigues pensando que eres una gorda. ¿Ok? Es que tú eres bruta. Estamos usando las cosas normales. Ese muchacho sí es bruto, mira, le explico la tarea y no entiende. Y a lo mejor le mide su inteligencia y ves en otras cosas y ahora con múltiples inteligencias. Y es brillante en otra cosa, pero lo hechizamos, usando el mismo ejemplo de Jay-Z, lo hechizamos de esa manera. Entonces nos conseguimos un jefe que nos dice que somos unos ineptos, incapaces. Y cuando sanamos con el jefe lo que nos decía mamá o papá,
ya después la relación con mamá y papá cambia. Entonces hay veces que la vida es tan misericordiosa que nos vuelve a llevar al bosque con un personaje diferente para que sanemos la misma herida. Entonces en psicología, y aquí Mariela no me va a dejar mentir, entonces nos buscamos un esposo como papá o negamos a nuestro papá o algo. Entonces empezamos a hacer esos reflejos y nos colocan pruebas porque ahí dice cómo funcionan como una espiral. Viene de un ciclo anterior y viene a repetir. Entonces, ¿cuál es el símbolo, el mayor uso en la antroposofía? La lemniscata. Vamos a volver a recorrer. Pero si tú ves la lemniscata desde otro punto, es una espiral. Entonces, siempre vamos a estar en un proceso y ustedes, muchos de ustedes están en el proceso pedagógico y que dicen, no te detengas en comprender esto ahora. Vamos a pasar por esto 18 veces. Y entonces en alguna de esas va a decir, ah, esto era lo que me quería decir tal cosa. Ese proceso es un proceso de este día de cáncer. ¿Ok? Entonces quería como aclarar esos puntos porque por lo menos a mí, como lector del cuento, ya con una mirada terapéutica completamente diferente a como lo leí hace muchos años y lo leía, esto era mi cuento favorito. De hecho, tengo una casa de Hansel y Gretel de, de porcelana que me la regaló mi mamá. Yo tenía como 6 7 años, como menos de 7 años, y yo con 45 todavía la tengo. O sea, imagínense cuánto me gustaba este cuento, ¿no? Entonces verlo ahora desde otro lugar de la espiral, desde otro punto de la lemniscata, te permite ver, oye, ya la madrastra murió. O sea que la bruja era todo eso que yo tenía que sanar con mi mamá. Ya lo sané, ya no necesito seguir trabajando a través de una madrastra. ¿Ok? En este caso no hay mamá, entonces no podemos verlo de otra forma. ¿Ok? Enrique y Carolina. Hola, bueno, yo veo el asunto este de llevar los niños al bosque y lo repetitivo, ¿no? Llevarlos 2 veces al bosque, a lo más profundo del bosque. Y, y en este marco, el tema del papá, entonces digo, bueno, de algún modo el papá, como que, ok, mm, escuchando a la madrastra, pero de algún modo él sabía que realmente si no los llevamos estamos perdidos. O sea, era una cuestión de hambre, pero es que si no llevas los niños al bosque, vas a estar perdido como papá, van a estar ellos perdidos si ellos no aprenden a encontrar su camino, ¿no? Si no salen a ese bosque, si no se adentran en ese bosque. Entonces es fuerte y yo esta vez que escucho este cuento, porque ya lo había leído o escuchado, ¿no? Eh, Relaciono mucho esto con un ejemplo de vida que en estos días me contó un profesor, un hombre que fue mi profesor hace más de 20 años, y yo no sabía esto, él me lo contó hace unos días. Él me contó cómo él llevó a su hijo, él, su esposa y su hija, cuando su hijo se graduó de bachiller, que se graduó de 15, 16 años, ellos se fueron a un viaje, hicieron un recorrido larguísimo buscando dónde dejar a su hijo. Y yo no podía creer, o sea, yo, alguna parte de mí quería decirle, son unos bichos, ¿cómo llevaron, cómo le hicieron eso a Arquímedes? O sea, de llevarlo, buscando dónde dejarlo. Pero por otro lado, otra parte de mí decía, claro, eso hizo de Arquímedes lo que Arquímedes era. Yo admiraba a ese muchacho cuando estudiábamos juntos y él era menor que yo. Él estudiaba un año atrás que yo y yo lo admiraba, pero yo no sabía esto de su historia. Yo lo supe hace una semana.
Y eso fue vital, o sea, llevar a ese muchacho al bosque y dejarlo en el bosque fue fundamental. Él me dijo estas palabras, me dijo, es que cuando él se graduó de bachiller, él no sabía ni persinarse. Entonces alguna parte de mí decía, ¿y por qué no se lo enseñaste tú en tu casa? ¿Por qué no? Pero él sintió dentro de él que él tenía que llevarlo al bosque. Y es verdad. O sea, como decía la madrastra, si no lo hacemos, estaremos perdidos. Entonces es como mirar eso. Ahora yo entiendo eso. Si les damos todo, si no los enseñamos a esas que se expongan, estamos perdidos, ¿sabes? Ella lo llevó al bosque, pero les dejó un pedazo de pan, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Es eso que uno debe como hacerlo parte de uno, ¿no? Eso es un aprendizaje, es una sabiduría inmensa. Sí, y es la ley de la vida. O sea, al final tus padres no pueden vivir tu vida por ti. Te dan una hogaza Ujú. de pan con unas herramientas básicas para que tú te busques la vida y vivas tu vida. Y en la cosmovisión antroposófica decimos que hubo una caída. ¿Y a dónde cayeron? A dónde cayeron tanto la humanidad como las fuerzas antagónicas? A un jardín. ¿Cómo se habría visto ese jardín desde las semillitas pequeñas que éramos en ese momento como humanidad? Quizás como un bosque que primero era bonito y que después, bueno, cometimos el error y tuvimos que salir al desierto. Pero así es. Volviendo a los arquetipos, hay sí, digamos que es una anécdota, aunque a Steiner lo menciona en su autobiografía. Cuando ustedes escuchan en la antroposofía, pasó por el bosque negro, significa que pasó por el dejar lo que traía del pasado y caminó hacia la iniciación. Y eso es una metáfora que se usa en la antroposofía para contar que sí, Steiner nació con unas cualidades suprasensibles, pero realmente se hizo a sí mismo con el trabajo del yo. O sea, él en el bosque negro soltó las migajas de pan que se las comieron los pájaros, o sea, se las dejó a otros. Y a partir de allí empezó a desarrollar toda la ciencia espiritual del pensar, los ejercicios preliminares, empezó a trabajar en sí mismo. Entonces se talló a sí mismo, en cierto modo. ¿Ok? O sea, los bosques también simbolizan ese paso en el que te adentras en las sombras, en la oscuridad de tu alma para lograr la iniciación. Cuando sales del bosque, sales iniciado. Eso es una metáfora ya no de cuentos, sino de lectura iniciática. Cuando ustedes lean sobre, fue al bosque, salió del bosque, se introdujo en su bosque, y fíjense que en El Señor de los Anillos hay varios pasajes del libro donde ellos se introducen en diferentes bosques. Y dentro del bosque consiguen ayuda y salen victoriosos con dones como la luz de Galadriel del bosque. ¿Ok? O sea, salen con una cualidad que diría que es un escalón de crecimiento espiritual, de iniciación, como ustedes lo quieran llamar. Nilsson. Hola comunidad, buenos días, ¿cómo están? A mí me llama mucho la atención, no coloco la pantalla porque está el internet, va y viene, entonces me llama mucho la atención cómo Hansel en su corta edad le dice a su hermana, tranquila, Dios está con nosotros, Dios provee, ¿no? Y no solo Dios provee, vamos a la intemperie, sino que él mediante su trabajo hizo que Dios proveyera. Dejó las piedritas, después dejó las migajas de pan y estuvo en ese compartir, nunca dejó a su hermana, ¿no? Pero me llama mucho la atención por eso, Dios provee. Entonces, a veces a nosotros se nos olvida eso, a pesar de tanta turbulencia, del desapego,
de repente como comienza este cuento, los otros cuentos, en un momento de pobreza, en un momento que no tenemos alimento, en un momento de que no había pan, tomamos ciertas acciones, ¿no? Y este cuento repite. Siempre vamos a estar en esta situación de que no vamos a tener pan, no vamos a tener esto, no vamos a tener aquello. Y el hombre o nosotros siempre vamos a estar envueltos en eso. Pero la frase que me llevo es, y siempre nos dicen y uno lo olvida por cierta otra ocasión, Dios está con nosotros, Dios está allí. No, me llevo esa frase y quería compartirla, pues. Gracias, comunidad. Gracias, Nilsson, por eso. En casa nosotros decimos Dios nos lleva cargado, haciendo la analogía de la parábola esta de las huellas en el mar, que tiene un cuento bonito, porque Dios, que la persona le reclama a Dios que cuando en los momentos buenos veía dos pares de huellas, pero en mis momentos difíciles solamente veo un par de huellas. Y Dios le contesta, claro, hijo mío, porque en ese momento te llevaba en mis brazos. Entonces mi esposo y yo cada vez que las cosas se ponen difíciles decimos, tranquilo que Dios nos lleva cargado. Allá en este momento no tenemos nada que hacer. Tenemos que dejar que Él nos lleve. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Es muy diferente leer los cuentos ahora, ¿verdad? Con una mirada distinta. ¿Algún más? Si ya hemos llegado a este punto, cerremos entonces. Recuerden que hemos pasado por el sentir y por el pensar. El que quiera hacer algo de arte, quiere hacer alguna manualidad, el que quiera cocinar rico, como alguien que por ahí se ve en una cámara, pasemos al hacer, pasemos a integrar a esto y que tengan un maravilloso día. Gracias, Jennifer. Gracias a todos. Feliz día. Gracias, Muchísimas Jennifer. gracias. Feliz Gracias. día, Feliz feliz día, día, Gracias. gracias gracias, Jennifer, Jennifer. gracias a Gracias, todos. gracias. Gracias a todos.